Gracias, Andrés. Hola a todos, buenos días. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Y bueno, para los que de pronto no me vieron el día de ayer, no, entonces pues me presento, Ricardo González. Soy el CTO en Cloudster y pues bueno, llevo una carrera amplia en todos los temas de arquitectura y soluciones de tecnología en múltiples industrias. Y bueno, vamos directo al grano. Entonces, va a hacer un breve recap de lo que vimos ayer. Hablamos de temas de las tendencias en los pagos digitales. Vimos cómo los elementos más fuertes están orientados a la experiencia del usuario, a la simplicidad, movilidad y tecnologías que me permiten desarrollar de manera más sencilla y eficiente algunas tareas como lo que es la inteligencia artificial, tecnologías como blockchain. Entonces, el día de hoy, pues también vimos algunos estándares de seguridad de la industria, ISO 27000, PCI, el CSF de NIST. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con algunos principios y algunas aproximaciones en términos de gestión de identidad y protección de la información, y luego vamos a hablar ya de justamente las tecnologías y servicios de nube que podemos aprovechar en este tipo de soluciones de esta industria tan importante como es la industria financiera y de pagos. Entonces, bueno, como les decía, la gestión de identidad es uno de esos problemas comunes de cara a una industria como esta. ¿Cómo identificamos a los usuarios? ¿Cómo le hacemos sentir una experiencia más transparente? Seguramente ustedes han vivido cosas como que en una aplicación ustedes tienen su usuario y password o sus credenciales, pero pues si necesitan utilizar otras aplicaciones, pues al final en cada una de ellas tienen que crear unas credenciales diferentes. Algunos usan las prácticas tan peligrosas como usar el mismo password para todas las aplicaciones. Otros pues simplemente le delegan alguna herramienta al almacenamiento de los passwords, pero al final ustedes tienen, si tienen 100 aplicaciones, tienen generalmente 100 passwords diferentes y eso pues representa esos silos, ¿no? Aplicaciones aisladas que tienen su modelo propio, que tienen un mecanismo para identificar y autenticar al usuario. Eh, en las organizaciones que prestan servicios relacionados, pues, relacionados a una industria particular, generalmente no se presta una sola servicio en forma de una aplicación, sino en realidad prestamos múltiples servicios. Entonces, pues está el reto de entrada, yo como proveedor de servicio ya le estoy poniendo esas condiciones a mis usuarios de tener que gestionar múltiples identidades para usar mis propios servicios. Entonces ahí es cuando surge el concepto de la identidad federada. La identidad federada básicamente, ¿qué es? Es delegar a un tercero esa identidad, la gestión de la identidad e integrarme con ese tercero. Entonces, puede ser externo, puede ser un tercero para las aplicaciones, pero básicamente las aplicaciones dejan de tener toda esa parte de gestión de la identidad, de la autenticación, de identificar y autenticar el usuario y se encargan simplemente de toda la funcionalidad y pues de la parte de autorización en sí, que puede hacer el usuario, más no si el usuario es quien dice ser. Eso se le deja a un tercero. Ejemplos muy conocidos, no sé, cuando usan Facebook para autenticarse contra un website o cuando usan Google para autenticarse o Microsoft ID, básicamente están usando ese proveedor de identidad para conectarse a otras aplicaciones. Eso es la identidad federada. Y otro modelo que ha surgido más recientemente, justamente de la mano de tecnologías como blockchain, son las identidades autosoberanas, self-sovereign identities, que básicamente no centralizan esa gestión de la identidad, sino que están distribuidas como el blockchain
y en ese escenario, el dueño, el individuo, el usuario, el dueño de la identidad es el que determina qué permisos le da a los proveedores de servicio para acceder a su información y para poder verificar su identidad. Algo como lo que vimos en este servicio de Bloom que, que mencionaba el día de ayer. Entonces, de cara a los usuarios, pues hay varias formas de hacerlo. De cara también a la identidad interna en nuestras organizaciones, pues estos conceptos aplican y es importante tener una estrategia clara de gestión de identidad y utilizar servicios adecuados para sacar el mejor provecho y tener una mejor implementación. Por otro lado, también tenemos que recordar en esta industria las características más que características, los requerimientos que tenemos para proteger la información, tanto pues, de la organización como de nuestros usuarios, ¿no? Y pues a mí siempre me parece importante resaltar los principios de protección de la información. Uno es la confidencialidad. ¿Y en qué consiste la confidencialidad? Es que debemos proteger la información para evitar su divulgación inadecuada, que no sea autorizada, que no llegue a las personas que no debe llegar, que su acceso solo sea limitado a las personas y entidades pertinentes y protegerla de ese acceso indebido, ¿no? Entonces, allí es donde entran a funcionar muchos aspectos que mencionamos ayer, como la criptografía, como la autorización. Tiene que ver mucho con esto de la confidencialidad de la información. Otro principio importantísimo es la integridad, que yo debo garantizar y poder verificar que mi información no ha sido modificada de manera no autorizada, que no ha sido alterada. Y para eso, pues también hay diferentes mecanismos. Uno de ellos, como lo explicaba el día de ayer, es el blockchain. El blockchain es una base de datos que solo te permite adicionar y a través de criptografía también garantiza que la información almacenada no puede ser alterada. Entonces, este es un principio importante, pero también se puede usar y se puede implementar en muchos otros escenarios con muchos otros servicios. Y por último, el principio de la disponibilidad. La información es valiosa y útil si tengo acceso a ella cuando la requiero. Entonces, la disponibilidad se enfoca en poder garantizar que esa información es asequible en el momento en que se requiere por las personas que se requiere. Y esto tiene que ver también con cómo garantizo que no pierda esa información, que se me borró, cómo me recupero, cómo la recupero, cómo garantizo si es posible reconstruirla, mecanismos para garantizar esa disponibilidad, que afectaciones en los centros de datos, cómo hacemos que esa información pues, siga siendo disponible. Entonces, para cubrir muchos de estos principios y necesidades que vimos y que vimos asociadas a las tendencias de la industria, pues definitivamente la nube es un habilitador, es un mecanismo que me permite justamente acceder a tecnologías en esencia de punta, tecnologías de punta que también me habilitan capacidades para acelerar la innovación. La nube no hay que verla simplemente como un espacio donde hospedo mis aplicaciones, sino como una serie de servicios muy amplia sobre la cual puedo realmente orquestar y construir soluciones de primera. Entonces, lo grandioso de esto es que la barrera de entrada es muy baja. Cualquier persona con una tarjeta de crédito puede utilizar la nube y empezar a explorar, eh, a probar, a conocer y a desarrollar soluciones directamente. Entonces, esto para mí es uno de los valores más importantes que tiene la nube, esa bajar esa barrera de entrada, porque pues antes, hace pues muchos años antes de la nube, pues necesitábamos grandes inversiones para poder acceder a tecnología de punta. Hoy en día pues no es así.
Al día de ayer mencionábamos algo del modelo de responsabilidad compartida y me parece importante volverlo a mencionar para aclararles en qué consisten los servicios de la nube. Y en la nube, pues tenemos dos capas de responsabilidad sobre el tema de la seguridad. La seguridad de la nube, que es de la cual se encarga nuestro proveedor de nubes a garantizar la seguridad de los data centers, la seguridad física de los dispositivos, y muchos de los principios de seguridad están cubiertos por el mismo proveedor, por AWS, y la seguridad de lo que colocamos nosotros en la nube, pues depende de nosotros cómo hagamos una configuración adecuada de los servicios, protejamos nuestros activos de información de manera efectiva. Entonces es una responsabilidad compartida. AWS responde por una parte y nosotros respondemos por otra. ¿Esto en qué se traduce? En la nube tenemos diferentes tipos de servicio y como les decía, muchas veces las personas piensan que irse a la nube es mover mis máquinas, mover mis aplicaciones directamente y mover recursos y tener servidores allí en un data center que es administrado por AWS. Realmente la nube va mucho más allá y cuando hablamos de eso, de mover máquinas a la nube, estamos hablando de servicios de infraestructura. Y es AWS también me da unos servicios en donde yo puedo, unos recursos, máquinas, almacenamiento, en los cuales yo puedo colocar mis aplicaciones como las tengo en mis data center on-premise. Eh, en mi opinión, allí yo estoy desperdiciando realmente todas las o muchas de las capacidades grandiosas que tiene la nube, porque cuando nos vamos a otros modelos diferentes como los modelos containerizados y administrados, el proveedor de nube AWS se vuelve responsable de muchas más cosas. Cuando tengo infraestructura, yo tengo que hacer cosas tan de bajo nivel como formatear los discos, hacer la encripción, eh, hacer el parchado, actualizaciones de los sistemas operativos, actualizaciones detalladas y configuraciones muy detalladas de la infraestructura. En este punto, AWS también toma la responsabilidad de varios aspectos, como todos los temas de sistema operativo, configuración de red, protección de firewall y otros aspectos, y nos deja menos responsabilidad. Y los servicios que ya son administrados y servicios con una abstracción mucho más alta, aún así, en esos casos, AWS toma más responsabilidad al respecto y nos quita carga operativa. Entonces, la responsabilidad del cliente es mayor entre menos abstraído sea el servicio y menor cuando más abstracto es dicho servicio que utilizamos. Pero pues también tiene su trade-off. Es más personalizable entre menos responsabilidad tiene AWS. Entonces, digamos que, pero menos personalizable cuando ya voy a los niveles más abstractos. Entonces, digamos que siempre es un trade-off, gano en cosas, pierdo en cosas, y pues pierdo puede ser algo relativo, ¿no? Entonces, en las nubes de AWS hay más de 200 servicios disponibles, pero quisiera es más bien hablar de como esas categorías de servicio para que ustedes se hagan una idea de todo lo que hay disponible. Hay servicios de analítica de todo tipo, analítica de streaming, analítica en batch para procesamiento masivo de información, integración de aplicaciones, eh, seguramente con todos estos temas de Open Banking, ahora se habrán empezado a familiarizar con los conceptos de APIs, los que no los conocían. Entonces hay mecanismos para implementar y simplificar la gestión de las APIs, blockchain, todos los servicios de cómputo, cómo despliego lógica de mis aplicaciones en la nube, cómo la containerizo, bases de datos, tenemos 8 modelos diferentes, tipos de bases de datos de relacionales, documentales, llave de valor, en memoria, gráficos, time series, el blockchain, en ledgers, eh, herramientas de desarrollo, computación de usuario final, por ejemplo, muchas veces para garantizar ambientes seguros de operación. eh, la reglamentación, por ejemplo, PCI requiere que si tú te conectas desde tu máquina, desde tu computadora a un ambiente que es PCI, pues tu computador también
de estar cubierto por las restricciones de PCI, por los requerimientos de PCI. Entonces, a veces, por ejemplo, cosas como tener mi computador de usuario final, mi escritorio en la nube, me simplifican todos los procesos de cumplimiento alrededor de la regulación de PCI. Están servicios para desarrollo de aplicaciones móviles y frontend, para juegos, para Internet de las cosas, todos los servicios de Machine Learning que vamos a profundizar en unos minutos. Está también los temas de migración, cómo llevo las aplicaciones y cómo las modernizo en la nube, procesamiento de información para medios, video, multimedia, gestión de redes. También tenemos temas como, ay, se me fue esto, como computación cuántica, robótica, todos los servicios de seguridad y cumplimiento, almacenamiento y muchísimos más. O sea, como les digo, son más de 200 servicios, entonces pues no tiene pues mucho sentido hagamos un recorrido en este momento de ello, pero eh, básicamente hay servicios para lo que uno necesite, generalmente hay un servicio disponible que soporte de alguna manera esa funcionalidad. Como les decía, entre más aprovecho los servicios nativos de nube, más beneficios tengo y por eso a mí personalmente me parece que yo les saco más el provecho a la nube cuando me voy a unos ambientes más administrados por la nube. Y eso es el concepto de serverless. Serverless es que sin servidores, ¿no? Entonces no tengo máquinas que yo llevo y máquinas que yo administro, sino esa administración de esos recursos la hace directamente AWS. Yo me enfoco específicamente en lo que me atañe a mí, la lógica de mi negocio, en la experiencia de mi usuario. Entonces tengo menos operaciones que realizar, operaciones de TI, y puedo invertir mis recursos mucho mejor. También el consumo de recursos, el costo que me produce la operación es mucho menor comparado con tener recursos que a veces pueden ser inoficiosos o no siempre se requieren por completo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, a nivel de cómputo, hay diferentes tecnologías en el espectro. Entonces, desde las máquinas on-premise a los servicios de instancias en AWS, S2, servicios para desplegar aplicaciones, contenedores, contenedores serverless y Lambda. Lambda es un servicio de funciones serverless. Es como yo despliego una pieza de código y tiene un ambiente de ejecución administrado y me olvido de qué sistema operativo es, cuánta memoria necesito colocarle, cuántas veces concurrentemente debe correr. Todo eso es un tema que administra AWS directamente. Bases de datos igual, yo puedo tener mi base de datos on-premise, pero también puedo llevarla a una instancia, a una máquina en AWS, eso sería infraestructura como servicio, o puedo usar el servicio que administra AWS para bases de datos, RDS, entonces ya ahí se encarga más AWS de la operación y de la administración del recurso. Em, también pues otros servicios más avanzados o de diferente tipo como Redshift para analítica de datos, para hacer modelos multidimensionales. Aurora, que es una base de datos mucho más sofisticada que soporta los motores de MySQL y Postgre, en fin. Y base de datos serverless, es decir, sin máquinas. No tengo que operar máquinas, es solo el servicio directamente. O Dynamo, por ejemplo, una base de datos Java de valor que simplemente yo no provisiono tampoco máquinas, sino utilizo un API para almacenar tablas con estructura Java de valor. Es muy interesante cómo funciona ese servicio. Servicios de almacenamiento, pues yo tengo discos on-premise, tengo una cantidad de cosas que puedo utilizar como almacenamiento de objetos en la nube como S3, mensajería de aplicaciones. Esto pues, de pronto son temas un poco más avanzados, pero yo puedo tener buses de servicio on-premise, pero puedo irme a tecnologías como colas de mensajes en AWS o notificaciones y funciones, flujos de funciones en la nube. Entonces, el espectro es muy amplio desde lo más on-premise y hasta lo menos administrado, lo que llamamos las tecnologías serverless.
En analítica, pues también sigue habiendo esas variaciones. Servicios como Hadoop para procesos de MapReduce. Hay un servicio administrado en AWS llamado Elastic MapReduce. Elasticsearch en AWS. O Athena, que es un servicio que me permite consultar archivos en mi repositorio de objetos. Entonces es súper flexible. Ahora quisiera entrar o sea, como les digo, son muchísimos los servicios, pero pues quisiera darles como una idea de las cosas que se pueden hacer y de las cosas que están disponibles. Y quisiera entrar un poco más en la parte del stack de inteligencia artificial y machine learning de AWS porque, pues como vimos, una de las tendencias más fuertes en la industria es la adopción de inteligencia artificial y pues la aplicación de estos servicios en diferentes contextos. Entonces, la inteligencia artificial, como les decía, básicamente se puede utilizar de diferentes formas, desde el nivel más básico en el sentido de que tengo todo por hacer y hay muchos frameworks de inteligencia artificial en los cuales yo puedo construir mis propios modelos, diseñar mis mecanismos de análisis basados en estos frameworks, en estas herramientas, utilizando los recursos de infraestructura de AWS. Y para eso, pues tiene AWS infraestructura especializada para correr de manera más eficiente todos estos frameworks. Entonces, desde máquinas específicas optimizadas para estas operaciones con tarjetas aceleradoras, con procesadores especializados, hasta, por ejemplo, servicios de IoT, frameworks para correr en dispositivos de borde, en dispositivos en sitio, para correr modelos de inteligencia artificial. Por ejemplo, no sé, piensen un dispositivo que colocan en un vehículo para hacer el trazado de la flota, de seguimiento de la flota, pero ahí también pueden correr modelos de inteligencia artificial para analizar, por ejemplo, y predecir si ese vehículo va a fallar en los próximos kilómetros, los próximos, porque estamos no sé, analizando todas las métricas del motor o del sistema en general. Entonces, es súper flexible lo que podemos hacer, pero aquí es cuando nos levantamos las mangas y nos ponemos a trabajar muy a bajo nivel. Si queremos aprovechar cosas ya preconstruidas, entonces están los servicios de Machine Learning como SageMaker, que me permite, por ejemplo, tener ambientes ya listos para desplegar mis modelos y herramientas de desarrollo que me simplifican y aceleran ese proceso. Cosas como Ground Truth, que es el etiquetado automático. ¿Qué significa esto? En Machine Learning, ¿se acuerdan lo que les decía ayer? Que la clave para poder entrenar los servicios de inteligencia artificial es tener muchos datos de ejemplo y poderle decir qué es lo que quiero con ejemplos. Y estos algoritmos lo que hacen es aprender a partir de los ejemplos. Pero uno de los retos más importantes es establecer un mecanismo para etiquetar esos ejemplos, para decir, esto es A, esto es B, esto es C, esto es buen resultado, esto es mal resultado. Ground Truth es un mecanismo de etiquetado automático para diferentes tipos de contenidos. Entonces, es un ejemplo del tipo de cosas que ya nos permiten acelerar ese proceso. Entonces, recuerden, de menos abstracción a más abstracción, pues tenemos menos cosas que hacer y más apoyo de las mismas soluciones. Y por último, en este stack están los servicios de inteligencia artificial, que ya son servicios listos que yo utilizo a través de APIs, a través de un servicio que yo conecto desde mi aplicación y puedo utilizarlo para tareas específicas, especializadas de visión, de lenguaje, por ejemplo, text to speech, generar audio, voz a partir de texto, transcribe, que es audio a texto, traducción, translate, comprehend, que es para entender el texto, hacer interpretaciones, hacer modelos a partir del contenido textual, Lex, que me permite armar esas interfaces de chatbots y que conectado, pues, por ejemplo, con servicios como Comprehend, me permiten tener
en realidad inteligencia alrededor de una conversación. Forecast, para su nombre lo dice, forecasting, predicción, para identificar qué es lo que va a pasar en algún escenario de algún modelo. Y el servicio de Personalized, que me permite generar recomendaciones para mis usuarios. Entonces, basados en toda la información y el comportamiento y sus preferencias. Entonces, esos son servicios ya listos. Y eso es una de las cosas que me parece totalmente resaltable de la nube, y es que, pues, armar un modelo de visión artificial requiere un conocimiento profundo de análisis de imágenes, de los algoritmos asociados, una cantidad de datos increíbles, pero aquí ya lo tengo disponible como un servicio. Entonces, como les decía, es eh, un habilitador a acceder tecnología de punta lista para utilizar y para poder innovar al respecto. No tengo que tener un equipo eh, de premios Nobel para poder desarrollar una solución, para poder hacer pruebas de concepto. Obviamente, yo puedo personalizar y irme más a bajo nivel y llegar al nivel más bajo en el que tengo todo el control y todo el detalle y toda la personalización de mis modelos, pero también puedo hacer cosas con modelos listos de muy alta calidad. Entonces, como les decía, cuando el proceso normal de creación de un modelo no es trivial, ¿no? Entonces, recolectar los datos, tener los datos para entrenarlo, escoger el algoritmo y optimizarlo para el modelo que vamos a hacer, configurar los ambientes de entrenamiento, como les decía, necesito muchos datos y entrenar el algoritmo pues requiere procesamiento. Eso es procesadores iterando sobre esos datos de ejemplo para generar un modelo. Eso es el machine learning, iterar muchas veces sobre datos de ejemplo. Entrenar y afinar el modelo, probar, comprobar la precisión y la calidad del modelo, desplegarlo en producción y administrarlo en producción. Normalmente los modelos evolucionan en el tiempo, van cambiando con los nuevos datos que puedo tener o nuevas variables. Entonces, esto es un ciclo que es exigente. Entonces, por eso es que hay servicios de un nivel un poco más alto como SageMaker que me ayudan a que esos pasos sean un poco más sencillos. Yo puedo seguir utilizando los mismos frameworks, que puedo ir a más detalle, pero aquí, por ejemplo, se simplifican algunas de esas tareas como la configuración de los entrenamientos, la optimización, la construcción de los modelos, el etiquetado de los datos, el despliegue y operativización, ¿no? La operativización es la clave. O sea, yo entreno mis modelos para que me sirvan operativamente en runtime. Armo un modelo de análisis de fraude. ¿Para qué? Para que analice las transacciones en tiempo real y me pueda decir, identificar esos potenciales transacciones fraudulentas, ¿no? Entonces, con tecnologías como SageMaker, yo puedo hacer esto de una manera un poco más eficiente, manteniendo toda la personalización posible. Pero también están, como les decía, los servicios ya de alto nivel, en los cuales pues yo puedo aprovechar cosas listas para básicamente plug and play en mis aplicaciones. Entonces quiero que la interfaz sea por voz. Entonces puedo utilizar Poly para convertir texto a voz, ¿sí? Quiero interpretar la voz del usuario, convertirla en texto porque pues necesito interpretarlo, volverlo analizable con texto, entonces transcribe. O necesito procesar imágenes, identificación de personas, comparación, análisis de imágenes específicas, recognition video, translate, comprehend. Entonces, digamos que esos servicios listos son bastante sofisticados y quisiera pues justamente hacer una breve demostración de un servicio de estos de inteligencia artificial que se llama Recognition. Recognition, entonces, básicamente, como les decía, es un servicio para procesamiento de imágenes y video. Y acá estoy en la consola de AWS, en la consola de Recognition. Vamos a ver unos demos de los más simples que ya vienen preconstruidos, pero es para que se hagan una idea
de cómo funcionan y cómo sirven estos servicios. Entonces, uno es la detección de labels. Entonces, como les decía, uno pone etiquetas, uno define etiquetas para categorizar la información. Y esas etiquetas, por ejemplo, ya hay una cantidad de etiquetas predefinidas en Recognition que yo también puedo personalizar con etiquetas personalizadas, su nombre lo dice, y procesar las imágenes eh, para identificar cuál es su contenido. Entonces, por ejemplo, hay carros, hay automóviles, vehículos, medios de transporte, personas, humanos. Esos son algunos de las etiquetas que ya vienen preconstruidas. Un camino, están haciendo deportes en esta imagen, ruedas, hay un camino, está en el centro de una ciudad, ciudad es un ambiente urbano, hay edificios. Fíjense, toda esta cantidad de etiquetas que automáticamente reconoce en una imagen de ejemplo. Esta es otra imagen, el skyline, esto es de, mm, no estoy seguro que es ciudad, pero, por ejemplo, fíjense, identifica que es una ciudad, que es urbano, que hay edificios, una metrópolis, outdoors, nature, el mar tal vez, o el río, arquitectura, el cielo, rascacielos, en fin, hay etiquetado automático. Yo puedo, por ejemplo, pues como les decía, armar etiquetas a partir de mis ejemplos de imágenes, en donde yo marco qué cosas son las que quiero identificar y Recognition posteriormente va a aprender a partir de sus modelos y los ejemplos que yo le doy para poder etiquetar esos objetos allí. Moderación de imágenes. Entonces, dependiendo del contenido de una imagen, pues la modera. Uno podría tener, seguramente han visto en las redes sociales, hay políticas de moderación de contenido. Entonces, por ejemplo, aquí pues no hay ningún contenido que se requiera eh, moderar. Esto es pues, perfectamente normal. En algunas redes sociales, por ejemplo, el exceso de piel es razón para moderación. Entonces, si vemos el contenido es una mujer en bikini y esto podría resultar sugestivo, ropa reveladora trajes de baño o ropa interior. Entonces, dependiendo de las políticas, por ejemplo, de moderación de contenido, esto ya tiene unas definiciones automáticas que uno podría utilizar directamente en las aplicaciones. También esto lo puede extender con personas revisando el contenido. Análisis facial. Entonces, de un rostro, identificar qué características tiene. Está utilizando gafas, parece estar feliz con un 70% de certeza, ojos abiertos, boca abierta, no tiene bigote. Sí, algunas características del rostro que identificó. Eh, Reconocimiento de celebridades, entonces hay un banco de celebridades registradas. A mí me gusta mucho, este ejemplo es muy interesante porque aquí, por ejemplo, ponemos una imagen de referencia a la izquierda y tenemos un conjunto de imágenes en los que buscamos que se identifique el sujeto de esta imagen. Entonces, por ejemplo, acá, esta niña aparece en esta foto y Recognition es capaz de identificar cuál de los sujetos es el que hace match, ¿no? Hay tres niñas, identifica cuál sí con un 99% de certeza. En esta otra también está la niña y la identifica también con 99% de certeza y identifica las diferencias con los otros. Aquí pues voy a hacer incluso un ejemplo con una foto mía unas fotos mías para que veamos un comparativo. Entonces, bueno, aquí este soy yo y vemos que, bueno, afortunadamente no me confundió. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, sí, no hay ningún match. Veamos en una foto de una audiencia. Esto es una audiencia de alguna conferencia. Está analizando e identifica todos los rostros que aparecen en la imagen y verifica si hay algún tipo de match. Fíjense que no hay ningún match y son bastantes rostros los que identifica. ¿Ok?
Ahora veamos uno en el que sí estoy. Entonces, por ejemplo, estos. Aquí estoy. Bueno, las otras personas están de espaldas, pero entonces solo identifico un rostro por aquí parcial, este rostro, pero sí me identifico con 97% de certeza. Y fíjense la resolución de la imagen, ¿no? Es pues realmente interesante cómo logra ese efecto. Veamos por ejemplo, otra foto con menor resolución aún. 88% de certeza de que soy yo y miren el tamaño de la imagen. ¿Sí? Veamos de ese evento también otra foto. Miren la cantidad de personas que hay allí. Y acá este request te toma un poquito más de tiempo. Pero miren, 99% de certeza de que este soy yo, efectivamente soy yo, pero miren, habían como 1000 personas ese día y no hay ningún otro match dentro de todas las imágenes, de los rostros que pudo identificar, así sea de borroso, em, en esa audiencia, en esa fotografía. Entonces, esos son el tipo de cosas que puede lograr la inteligencia artificial y cómo, por ejemplo, conectar esta funcionalidad y que podríamos integrar con otros aspectos en nuestras aplicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, texto en imagen. Esto es un texto en imagen y cómo hace la interpretación de ese texto. Fíjense que no es texto sólido y también texto en cursiva y pues ahí está la identificación. Por acá, el texto que encontró fue el de la placa. Entonces, esto es una idea de las cosas que se pueden hacer. ¿Ok? Perdón. Continuando con el contenido, entonces, pues lo que les decía, servicios listos de inteligencia artificial, Personalize, es la tecnología que usa Amazon para recomendar productos en su portal. Entonces, imagínense, dependiendo de todo lo que nosotros navegamos, compramos, él pues claramente nos va recomendando productos similares, productos que nos podrían interesar muy comúnmente. Forecast para predicción en, por ejemplo, modelos de cadena, cadena de suministro, predicción en conjuntos de series de datos muy grandes. Entonces podemos identificar variables que queremos predecir y Forecast es ese servicio que nos acelera y nos permite de una manera muy sencilla tener esa funcionalidad. Textra, que es uno de mis servicios favoritos, lo hemos usado con unos clientes de manera muy exitosa, por ejemplo, para procesar de forma masiva documentos, documentos, por ejemplo, para análisis de crédito. Entonces, uno de nuestros clientes tiene unos formularios para las aplicaciones de crédito y básicamente pues tenían que digitalizar esa información y luego pues volverla parte de su proceso de negocio. Con TextTrack uno puede hacer algo más que OCR, el Optical Character Recognition. El OCR tradicional básicamente pues lee los caracteres que hay, pero en un texto estructurado, por ejemplo, como con columnas, con gráficos, pues lo único que vamos a tener como resultado es una bolsa de caracteres, que no hace mucho sentido porque lee aquí y conecta con los caracteres de la derecha, entonces pues no tiene mucho sentido tampoco. Entonces, TextTrack lo que nos permite es como hacer Optical Character Recognition plus plus, es como me gusta describirlo, porque me permite estructurar la información, decir, mire, el documento que yo quiero analizar tiene esta estructura. Entonces pensemos en formularios. Los formularios pues tienen cierta estructura, ciertos bloques, y yo ya sé qué información va en cada bloque y básicamente lo que interpreta TextTrack ya no es una bolsa de caracteres, sino una tabla en donde, pues claro, puede organizar eso que encuentra, esos datos que encuentra, los puede organizar de una forma mucho más estructurada para poderlo procesar y analizar de manera efectiva. Entonces, o sea,
las cosas están, los servicios están, necesitamos es conocerlos, aprovecharlos y vincularlos en nuestros procesos de negocio. Ahora, otro aspecto que mencionábamos ayer es que una industria como la de, la de pagos, la industria financiera, fintech, eh, pues es súper importante garantizar la continuidad del negocio, la alta disponibilidad, la elasticidad y la recuperación de desastres es clave. Entonces, ¿qué es la alta disponibilidad? ¿Cómo garantizo que mi servicio siempre está disponible? Independiente de potenciales fallas, ya sea de la infraestructura, de la aplicación, de la red. Entonces, en la nube de AWS existen diferentes estrategias para uno garantizar que las aplicaciones pueden estar disponibles en múltiples ubicaciones geográficas de tal manera que yo pueda garantizar que si hay algún fallo en una ubicación geográfica específica, mi servicio pueda continuar de manera ininterrumpida. Sí, y eso es, están las zonas de disponibilidad, las regiones, son data centers alrededor de todo el mundo con conectividad a altísima velocidad, pero pues bueno, los fallos, la pregunta no es si las cosas van a fallar, las van a fallar, la pregunta es cuándo y qué tan listos estamos para recuperarnos y darle continuidad a nuestro negocio. Entonces, en el mundo on-premise es mucho más difícil dar alta disponibilidad porque generalmente los costos asociados son muy altos. Entonces, en la nube se vuelve, hay varias estrategias que vamos a mencionar. Otro concepto importante es la elasticidad y para eso voy a mostrar un ejemplo en amazon.com, cómo es el tráfico normal, que sería este tráfico normal en el portal, versus los tráficos pico. Pensemos en el Black Friday, eh, Thanksgiving, todas esas fechas que son muy relevantes en el mercado americano se vuelven picos que duplican, triplican, cuadruplican la carga del servicio. Entonces, en condiciones normales, pues esto es lo que yo consumo de recursos. Pero pues como no sé cuándo van a ser los picos, pues imagínense en el caso de ustedes. Como no sé cuándo van a ser los picos, pues yo tengo que provisionar la capacidad por si acaso. ¿Qué pasa cuando lleguen 100,000 usuarios? Pues debo estar listo y debo tener allí mis recursos para que mi aplicación no se caiga y siga respondiendo y tenga la continuidad del servicio necesaria. Entonces, eso es un problema porque esto es una cantidad de capacidad desperdiciada en condiciones normales. Aquí solo uso, en esta gráfica en particular, estoy usando el 24% de esa capacidad y el 76% se está desperdiciando y es porque estoy teniéndola por si acaso. La elasticidad es un concepto súper interesante que se implementa de manera increíble en la nube y es poder tener la capacidad necesaria, ni más ni menos. Entonces, la carga está representada por la línea naranja y la capacidad provisionada está representada por la línea azul. Entonces, fíjense que el desperdicio, los recursos asignados son los que necesito dependiendo de la carga y puedo crecer muchísimo, pero si ya no los necesito, puedo bajar nuevamente y continúo el servicio y sobre todo no estoy incurriendo en gastos innecesarios, en desperdicio, no solo de dinero, sino también de energía, pues incrementando nuestra huella de carbono. O sea, hay toda una serie de implicaciones en el desperdicio tecnológico. En el mundo on-premise, el desperdicio, este escenario es la regla, porque es muy difícil la elasticidad on-premise. No es fácil lograrla. En la nube es parte natural de los servicios, la elasticidad. Entonces, súper importante. Y uno de los últimos puntos que quisiera, que quisiera abordar para que entendieran es los conceptos de la recuperación, los desastres y cómo debo prepararme para un desastre. Como les decía, los eventos van a suceder, los incidentes van a suceder, lo que no sabemos es cuándo, y debemos es estar preparados y saber cómo vamos a responder ante un evento. Entonces,
Imagínense en la línea del tiempo tenemos un desastre, una falla, no sé, cualquier cosa. Se le cayó, hubo un pico de luz y dañó el servidor que tenemos ahí en la oficina. Entonces, ese es el evento de fallo. ¿A, a- a qué momento del tiempo me puedo volver puedo recuperar los datos? ¿Tengo backups? ¿Puedo recuperarme? Hice backup anoche, hago backup cada hora. ¿Tengo replicación de esos datos en algún lado? Ese sería el punto de recuperación. ¿Dónde, en qué momento del tiempo me puedo recuperar si hay un fallo, un desastre de estos? Eso es lo que llamamos el RPO, Recovery Point Objective. ¿Y cuándo voy a lograr esa recuperación? ¿En qué momento voy a estar otra vez en línea? Es el tiempo de recuperación, el Recovery Time Objective. Entonces, para lidiar con estos escenarios de desastre que a todos nos puede pasar on-premise, en la nube, hay múltiples estrategias en la nube, desde algo tan sencillo como un backup y restore, en el cual yo tomo copias de seguridad periódicamente y pues utilizo esas copias para redesplegar mis servicios y poderle dar continuidad a la operación. Está el concepto del pilot light, en el cual yo tengo como un despliegue principal y tengo una versión pequeñita de mi solución en otro ambiente aislado. Y cuando se presente un desastre en la región principal, yo puedo habilitar, prender ese segundo ambiente y redirigir el tráfico para que continúe la operación. Entonces, esto se usa para servicios core, pero no necesariamente críticos que van a estar en altísima disponibilidad. Luego está el warm standby. El warm standby es que yo tengo replicado tengo mi ambiente principal y tengo replicado mi ambiente con versiones más pequeñas de los servicios. Entonces, cuando se presenta un incidente en el ambiente principal, en el secundario, pues puedo tener la operación sin ningún problema, tal vez con una capacidad menor. Y el escenario de multisite activo-activo es que necesito que esto no se caiga. Y básicamente consiste en replicar mis recursos en dos geografías diferentes. Imagínense, on-premise, pues es tener dos data centers, dos ubicaciones, doble recurso. En la nube, pues también tengo que hacer un doble recurso, pero el provisionamiento on-premise se vuelve mucho más complejo. El provisionamiento en la nube es mucho más sencillo. Entonces, pues ya para concluir, eh, pues de todos los temas que hemos hablado y para dar espacio para preguntas, eh, pues es claro que la industria financiera y de pagos está en constante evolución. Hay unas tendencias que nos empujan a ajustarnos, a cambiar, a innovar, que es una industria que es bastante exigente en términos de regulación y seguridad. Estamos jugando, no jugando, pues estamos manipulando con la información de información sensible de nuestros usuarios, de nuestros clientes, y tenemos una responsabilidad muy alta allí. Eh, Requiere una constante innovación para lograr experiencias que cautiven a nuestros usuarios. Eh, el usuario hoy en día eso es lo que busca, una experiencia simple, transparente, nada de sobrecarga en poder hacer las operaciones que requiere. Y como vimos, la nube es un habilitador, una aceleración para esa innovación. No es simplemente un sitio, un data center donde yo pongo máquinas, donde yo muevo mis aplicaciones y donde yo corro y administro servidores. Realmente es una serie de servicios que me permiten orquestar funcionalidades muy complejas out of the box, y que me permiten incluso, me ponen al alcance de mi mano tecnología de punta para construir mis propias soluciones. Entonces, bueno, además que la inversión requerida es mucho menor, ¿no?, que los modelos tradicionales de TI, porque yo, pues, como lo decía el día de ayer, pago por lo que consumo, no tengo que hacer muchas inversiones upfront.
si la demanda crece, significa que mi negocio va creciendo y pues que voy a poder cubrir ese consumo adicional asociado a mi demanda, ¿no? Entonces, el consumo crece con, em, con la demanda requerida, pero no pago por esa capacidad extra a priori. Entonces, pues quisiera, pues para pasar a, a un espacio de preguntas, no sé si quieren, si tienen alguna inquietud, eh, opiniones, me gustaría escucharlos. Estoy atento a cualquier duda que quisieran abordar. Sergio, por favor. Hola a todos, hola Ricardo, gracias de nuevo por esta charla tan interesante. Digamos que acá te voy a hacer una pregunta un poco específica y es como qué recomendaciones generales le podrías brindar a una startup que digamos que está en un proceso de crecimiento y digamos maduración o consolidación un poco y quiere ya empezar a diseñar como su estrategia, digamos, de analítica y de todos estos temas que tú mencionaste desde ayer, eh, particularmente pues basado como en el diseño de un data lake que sea, digamos, que lo más óptimo posible. Particularmente pues como en esa parte del data lake, vos qué recomendaciones generales me podrías dar a mí, bueno, y al resto del equipo que le pueda interesar. Excelente, Sergio, con gusto. Pues para poner en contexto a los demás, ¿qué es un data lake? Un data lake es una estrategia mediante la cual, eh, digamos, buscamos optimizar un poco la inversión para el almacenamiento de volúmenes masivos de información. Normalmente se resguardan en bases de datos, digamos que es como el espacio normal de repositorio de la información, pero la data solo crece en el tiempo y pues básicamente eso empieza a consumir mucho espacio, a veces son datos viejos, fríos, que ya no necesito en el día, en la operación diaria, pero que sí me sirven para hacer analítica, como lo mencionaba Sergio. Entonces, los data lakes básicamente eh, es un mecanismo de almacenamiento de bajo costo para grandes volúmenes de información que voy a utilizar en procesos de analítica. Eso es un data lake. Y en AWS en particular hay varios servicios asociados al data lake. Eh, ¿Qué significa? Um, eh, bueno, yo puedo, por ejemplo, el servicio base para los data lakes es S3. S3 es el almacenamiento de objetos de AWS. Pero sobre él hay algunas herramientas como Data Lake Formation que me permite hacer ese proceso de estructuración, de control de acceso, de, digamos, modelamiento del data lake. Ese data lake puede servir como insumo, o sea, son los datos de insumo para otros procesos de analítica a través de servicios como Athena, servicios como Redshift. Redshift se conecta directamente a los data lakes. Es una base de datos multidimensional que permite integrar esa fuente externa. Entonces, el almacenamiento no está en el Redshift, no es que yo guarde los datos en el Redshift directamente, sino que me integro con el data lake y los consulto bajo demanda para armar mis cubos, por ejemplo, dependiendo del modelo de analítica, dependiendo de las preguntas de negocio que quiero resolver, hay diferentes estrategias para procesar esos datos, pero los data lakes, básicamente hay cosas como S3 y Server Data Lake Factory que me permiten implementar ese tipo de servicios. No sé si respondo a tu pregunta, Sergio. Ahí complementando, pues digamos que además de referir un poco como los servicios de AWS, pronto tenés otro complemento o algo con el que también podamos trabajar o sea complemento, competencia, no sé, tipo Snowflake, Databricks. Sí, pues ¿qué sucede? Que, por ejemplo, o sea, el data lake en el fondo es dónde lo almacenas, no cómo lo analizas, no cómo lo procesas.
Entonces, en realidad son los servicios de almacenamiento de bajo costo. En el caso de AWS es S3. En otros casos, por ejemplo, el Blob Storage de Azure es como un almacenamiento de ese estilo. Em, pero en esencia el Data Lake es eso. ¿Cómo lo procesas? Lo puedes procesar con servicios como Databricks, lo puedes procesar con servicios como Hadoop, EMR, Glue para las transformaciones. Bueno, hay diferentes formas de acceder y manipular ya los datos, pero en sí el Data Lake es el storage. Ok, sí, sino que igual estas herramientas también tienen como esas dos opciones, como el storage y el procesamiento. Entonces, era ahí un poco la pregunta. Claro, sí, o sea, de pronto ahí el punto tal vez es que en servicios que ya incluyen la analítica, el almacenamiento termina siendo un poco más caro. Eso es como el que va, que termina Oh, siendo casi como una base de datos. ok, gracias por Ujú. el feedback, Ricardo. Perfecto, Sergio, con gusto. Juan Manuel Juan tiene... Manuel, tienes la palabra. Gracias, Andrés. Buenos días, Ricardo. Buenos días a todos. Ricardo, una consulta. Si dentro a nivel de una entidad financiera, ¿no? Y entendiéndose una entidad financiera en Colombia con un contexto próximo a un open banking desarrollándose todavía, tienes sobre el escritorio dos opciones. Construir un warehouse on-premise o, digamos, ya de una vez montarte a la nube. ¿Qué elementos o criterios considerarías dentro, digamos, de esa decisión o de esa disyuntiva para poder tomar una correcta decisión dentro de esos próximos pasos en términos de infraestructura a nivel, sobre todo de la parte de data, ¿no? Es una excelente pregunta, Juan Manuel. Y aquí, justamente, en la sesión de hoy tocamos un par de puntos que se vuelven clave para esa decisión y es, por ejemplo, los temas de capacidad, la velocidad con que puedes provisionar la capacidad requerida para soportar tu carga de trabajo. Entonces, ¿cuál es el escenario normal? Y como sabes, en el tema de datos, lo mencioné también, en el tema de datos, los datos solo crecen, crecen y crecen en el tiempo. ¿Y qué pasa? Las estrategias por ejemplo, el data warehousing tiene un comportamiento natural de que a medida que pasa el tiempo, el volumen de datos es tan alto que entonces los tiempos de procesamiento se vuelven cada vez más lentos. Necesito empezar también a segregar esos datos. Necesito empezar a buscar mecanismos de escalabilidad de mi motor de data warehouse. Y eso on-premise totalmente demostrable, es muchísimo más difícil que en la nube. La nube está diseñada justamente para escalar, para que el provisionamiento de los recursos sea rápido. Entonces, ¿a qué me refiero con on-premise provisionar más recursos? Necesitarás más almacenamiento con el tiempo. ¿Cómo se compra ese almacenamiento on-premise? Normalmente pues son dispositivos que no están disponibles en el país, que tienes que traerlos. Hay un proceso de compra que más o menos toma de, si nos va bien, 2 meses, de 2 a 4 o 6 meses. Entonces una SAN para el almacenamiento, los servidores asociados, todo el provisionamiento de licencias también no es un proceso rápido de compra y todo el setup. Entonces tienes el hardware y ahora también tienes que hacer ese setup adicional y eso lo tienes que hacer en ciertos momentos de tiempo porque vas a necesitarlo en la medida en que vas creciendo. Eh, en la nube, esa es una característica que es, digamos, inherente. Entonces, crecer el clúster es un clic derecho. Bueno, puede ser más complejo, pero puede ser tan simple como unos pasos en la consola y eh, extender ese clúster de manera, pues en cosas de minutos. Necesito ampliar el espacio de almacenamiento.
S3 es limitless, digamos, en principio como concepto es sin límite. Entonces puedo crecer indefinidamente. Y solo pago por lo que estoy consumiendo, no pago por la SAM vacía para poder colocar allí, solo pago por el consumo que estoy teniendo. Entonces, o sea, las cargas de analítica son un caso natural para la nube, precisamente por esa elasticidad, tanto en recursos, en crecimiento vertical, crecimiento horizontal, capacidad y pues las tecnologías disponibles. O sea, on-premise, por ejemplo, un servicio similar a EMR, un Hadoop on-premise, administrar un clúster de Hadoop on-premise es un reto. O sea, tiene unos retos complicadísimos el escenario on-premise. Es mi opinión. No sé si respondo tu pregunta, Juan. Sí, perfecto, perfecto. Te agradezco mucho. Y de repente te robo un minutito más para ver la parte de Machine Learning, ¿no? Cómo definitivamente podrías tener más beneficios estando tu data en nube y accediendo a nube versus estando on-premise, ¿no? Correcto, correcto. Totalmente cierto. O sea, pues ya tienes allí los datos, no tienes que provisionar nada, no tienes que también tener el costo de transferencia. El costo de transferencia me refiero no solo los canales, sino el tiempo que toma. Entonces, pues, si lo tienes todo allí, pues al final todo es más barato. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo, por la respuesta. Con gusto, Juan. Juan. Juan, Hola, Hola, Juan. hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Rafael Sierra de Siste Crédito. Te voy a hacer una pregunta un poquitito más distinta y es, a ver, nosotros aquí ya usamos la nube desde hace mucho tiempo, esto es algo que crece indefinidamente, pues nosotros ya llegamos a valores de $40,000 mensuales en la nube, ya usamos muchísimo. Pero una de las cosas que siempre me ha intrigado es cómo hago yo para no volverme nube dependiente de un solo proveedor. Es decir, es que uno empieza y se casa con los servicios, sea de Amazon, sea de cualquier proveedor, y al final sale uno que ya no se puede mover porque casi que se vuelve su mundo on-premise en la nube. ¿Qué estrategias puede hacer uno para no llegar a ese grado de dependencia? Excelente pregunta, Juan. Y es una preocupación de muchas organizaciones. Eh, y pues tú lo mencionas, digamos que hay una correlación entre, entre más avanzados los servicios que yo utilice, más específico al proveedor de nube. ¿Sí? Entonces está como esa decisión, ese trade-off de escoger para mí qué es más, qué es prioritario. Yo, y pues es una decisión que cada organización debe tomar. Y es, yo necesito estar en la posibilidad de moverme y debo entonces diseñar mis soluciones para utilizar. Hay un conjunto de tecnologías que pueden ser portables, por ejemplo, la tecnología de contenedores es una de ellas. Los contenedores se diseñaron justamente para empaquetar y poder mover mis aplicaciones en diferentes entornos de ejecución, ya sea on-premise o en nube. Entonces, la containerización es una aproximación o usar infraestructura como servicio, porque al final, como lo decíamos, es máquinas y pues las máquinas, prácticamente cualquier proveedor de nube y on-premise las puedes tener. Eso da portabilidad, pero definitivamente, pues el trade-off es que es todos los temas de operación, ¿no? Entonces, tengo toda la operación de infraestructura, toda la operación de garantizar, por ejemplo, esa compatibilidad entre, por ejemplo, los orquestadores de contenedores en las diferentes nubes. Hay como la tecnología que gestiona esos contenedores en la nube es diferente en cada una. Entonces, digamos que yo puedo ganar portabilidad a costa de operación más exigente. Generalmente es lo que sucede. Y que al final tengo un
mínimo común denominador de capacidades que pueden haber en las nubes, ¿no? Entonces, pues si quiero ser 100% portable, no puedo irme más allá del mínimo común denominador de esa funcionalidad. Entonces, entiendo tu escenario, es una decisión que es muy importante tomar en cada organización. A veces simplemente, bueno, además, otro punto es el tema de operaciones multinube. Las operaciones multinube no son sencillas. Ya es un reto tener unas operaciones en una nube, en múltiples nubes para sacar efectivamente el provecho y garantizar una operación segura, constante, óptima. Pues se requiere, por ejemplo, tener equipos entrenados en varias nubes. El conocimiento, el tema de conocimiento es algo importante, así sean tecnologías similares las que usen ambos. Entonces, es un reto que tienen las organizaciones para decidir. Eh, Creo que de todas maneras, dependiendo de cuál es el valor que te genera para el negocio, el uso de un conjunto de tecnologías específicos de alguna nube podría ser uno de los elementos bien importantes para tomar una decisión de ese estilo. Esa sería mi opinión al respecto y pues no sé si eso aclara tu pregunta, Juan. Sí, no, muchas gracias. Pues sí, intuía por ahí la respuesta, pero quería ver si había una varita mágica. Eh, no, Sí, yo no sé que no es. la hay porque es muy complejo. Pues Ujú, ujú. nosotros utilizamos, por ejemplo, Face API de Azure, que es equivalente al Face Recognition, Ujú, pero es ujú. totalmente, pues yo no lo puedo traspasar simplemente de uno al otro. Correcto. Listo. No, muchísimas gracias, muy interesante la charla. Con gusto, Juan. Creo que Jonathan está con el micrófono abierto. ¿Vas a preguntar algo tal vez? André, no. Bueno, creo que por ahora no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Ricardo, por este espacio. De verdad que han sido dos espacios sumamente importantes para el ecosistema. Te agradecemos. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un feliz viernes, un feliz fin de semana, que descansen y nos vemos la próxima semana en los eventos que tenemos programados. Un abrazo a todos. Muchas gracias, nos Muchas vemos. gracias. Gracias, muy Que estén muy amables. bien. Un Hasta luego, placer. muchas gracias. Muchas gracias.